Gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo a esta hora a través de las plataformas de la data. Muchísimas gracias nuevamente, Natalie. Y justamente quisiera hablar pues sobre todo de la Asamblea. Justamente sabemos que existieron muchos proyectos impulsados por el presidente Daniel Noboa, proyectos reformatorios a la Constitución. Entre uno de ellos es la reforma pues para las bases extranjeras en las que usted pues estaba presente. Recordemos también que justamente usted quería agilizar el proceso para que posiblemente se pueda llevar esta propuesta para la segunda vuelta electoral. Sin embargo, pues hubieron dilataciones. En ese sentido, pues sí quisiera saber el argumento que existe desde su posición como asambleísta y pues esta reforma seguramente se va a tratar en la próxima asamblea, ya no en esta asamblea. Sí, Moraima, lamentablemente todos los ecuatorianos son testigos de cómo la Revolución Ciudadana trató de torpedear y lo logró. Este proceso, este proyecto enviado por parte del presidente Daniel Noboa desde octubre del año pasado a la Asamblea Nacional, que ya estaba con el visto bueno de la Corte Constitucional con respecto a la reforma al artículo 5 de la Constitución sobre las bases militares extranjeras. Todos sabemos de la necesidad y de la urgencia que tiene el Ecuador en materia de seguridad y que por medio de la cooperación internacional a través de las bases militares extranjeras, podemos nosotros ayudar a nuestras fuerzas de defensa y seguridad, como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a la lucha y el combate que se tiene en este momento en contra del crimen organizado transnacional que está permeando en el Ecuador. Lamentablemente, desde el día 1 de la instalación de esta comisión, que es presidida por una asambleísta de la Revolución Ciudadana, vimos cómo trataron de dilatar el proceso. Primero querían hacer el primer debate en 60 días. Nosotros como ADN propusimos que sea en los tiempos mínimos, como otorga la ley, que son 30 días. Lo logramos, aprobamos el informe para primer debate, el cual tenía que haberse realizado en el Pleno a finales de diciembre. No se realizó porque no existió una voluntad política por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, y el primer debate se realizó a finales del mes de febrero. Imagínense cómo dilataron este tema tan importante. Ahora, la excusa de la Revolución Ciudadana, de sus miembros, es que en enero no estaban los principales y que como estábamos en un periodo de campaña y de receso, no se daba el tratamiento dentro de la Asamblea Nacional. Algo tan falso y ruin. ¿Ruin por qué? Porque le están mintiendo a toda la ciudadanía. Porque incluso cuando fue el debate en el Pleno, ni siquiera nos dieron la palabra a los miembros de la comisión, les dieron la palabra a 4 legisladores, 2 de ellos de la Revolución Ciudadana y 2 de ellos suplentes, que ni siquiera habían estado dentro del proceso. Entonces, ¿dónde está el argumento que señalan que querían supuestamente nutrir el debate y que estemos los titulares si ni siquiera nos dieron la palabra? Tranquilamente esto se hubiese seguido el proceso en el mes de enero, que era seguir recibiendo aportes de los expertos, que cabe señalar que también lo que llevaron ellos no fueron expertos, sino a toda esta gente que tienen reclutada, que es de la Revolución Ciudadana, haciéndoles pasar como politólogos y como expertos también en la materia, y que en lugar de dilatar este proceso tan importante. Ahora, lo que nosotros proponíamos era que se puedan hacer los tiempos justos para que el referéndum pueda ser realizado el pasado 13 de abril, justamente cuando fueron las elecciones, teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral ya tenía una planificación, ya tenía un presupuesto, y lo único que tocaba era aumentar una papeleta que no iba a ser una inversión en gran cantidad, y poder ahí preguntarle a nuestros mandantes, que son los ecuatorianos, si están o no están de acuerdo en que fuerzas militares extranjeras puedan venir a dar soporte a nuestras fuerzas de seguridad y de defensa, como son Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero sin embargo, para la Revolución Ciudadana, lo que menos interés tiene es en poder salir de esta crisis en la que nos encontramos. Sin embargo, nosotros vamos a seguir fuertes y firmes. Ahora, la semana pasada se tuvo que pedir una prórroga porque esta comisión tenía que haber finalizado el día de ayer, según lo establecen los 180 días en los que fue creado el plazo, y
Tuvimos la prórroga, tenemos hasta el día viernes para poder presentar los informes. Sabemos y ya conocimos, porque tenemos esta tarde igual una sesión de la comisión, que la Revolución Ciudadana ha sacado su informe en contra de esta reforma, mientras que nosotros como ADN vamos a presentar un informe para que sí se dé y vamos a realizar la votación respectiva. Porque aquí lo principal es ponerse la camiseta del Ecuador y la camiseta de la seguridad, que nuestros ecuatorianos, que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que nuestros adultos puedan salir a la calle libremente, en paz y con tranquilidad, sin miedo al crimen organizado transnacional. Porque aquí hay que tener claro, los de la Revolución Ciudadana dicen que se pierde la soberanía, pero en ningún momento es pérdida de soberanía. ¿Qué mejor soberanía que sean en las urnas, que nuestros electores nos digan si están o no están de acuerdo? Y además ellos señalan que ya existen tratados como el de Palermo, el del año 2000, pero recordemos que esos tratados están de acuerdo a las circunstancias y a los contextos que se basaban en esa época, que eran delincuencia común. Ahora nos enfrentamos a delincuencia organizada, crimen organizado transnacional, y debemos actuar como ellos actúan, unidos. ¿Por qué como políticos no podemos actuar de la misma manera para combatirlos y sacarlos de nuestro territorio ecuatoriano? Así también, asambleísta, me gustaría saber cómo se vive en estos últimos días en la asamblea, porque sabemos que el 14 de mayo pues se posicionan los nuevos 151 asambleístas electos, y pues justamente hay estos proyectos muy importantes que se quedan de cierta manera a medias, podríamos decirle, porque no lo aprobaron, no los posiblemente censuraron. ¿Cómo está viviendo ADN estos últimos días también? Bueno, nosotros estamos con la esperanza de que el próximo 14 de mayo tengamos una asamblea distinta, que empiece un nuevo proceso en donde realmente se traten los temas de interés ciudadanos, que vayamos en el marco que nosotros nos hemos tratado como movimiento ADN, que es trabajar por la seguridad, trabajar por el empleo, trabajar por la educación y la salud, que es lo que nuestros ecuatorianos nos han pedido en las calles, porque nosotros visitamos, recorremos los barrios, los sectores, las ciudades y las provincias de nuestro maravilloso Ecuador, y por eso hemos dicho que vamos a tener un nuevo Ecuador y que Ecuador va para adelante con progreso y con oportunidades, junto en un trabajo de la mano, permitiéndole la gobernabilidad desde la Asamblea Nacional al presidente de la República, no con estas pugnas ni estos revanchismos que tenemos en la actual Asamblea. Y justamente hablando de la inversión social, ayer en declaraciones suyas pues comentaba sobre esta también reforma a la Constitución, sobre el financiamiento a los partidos políticos. Usted comentaba que ese dinero podría ser invertido para salud, educación, para otros sectores que son más fundamentales. En ese sentido, pues, es la posición de Natalie Morillo y del Movimiento Acción Democrática Nacional, pero también tenemos una oposición que no está de acuerdo con esta propuesta. Así es, Moraima, ayer se realizó el primer debate de este tema, justamente, que también fue planteado por el presidente de la República, Daniel Noboa, hacer esta reforma para que los candidatos financien sus campañas. Y no sé por qué se oponen, incluso escuchaba decir que solamente se les iba a dar opción a los que tienen dinero. Pero recordemos pues cómo eran financiados los propios miembros de la Revolución Ciudadana. Recordemos los casos Metástasis, Purga, Plaga, en donde se develó que el narcotraficante Norero les daba dinero para la campaña de la consulta popular del expresidente Lazo, para que se opongan, para que vayan al no. Y era Ronnie Aliaga, el prófugo que está supuestamente en Venezuela, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana y un ex Latin King, que era quien realizaba y recibía estos recursos del narcotráfico. Ahora lo que nosotros estamos presentando es justamente que se transparente estos temas y que tantas organizaciones políticas que existen, tantos recursos que se les da para las elecciones y que ni siquiera llegan a tener en su electorado el porcentaje que tienen en su padrón electoral. Imagínense, Moraima, tienen menos del 1% ciertos candidatos. ¿Y qué hicieron con esa plata? Desperdiciarla, porque es un gasto para el Estado. Entonces, lo que nosotros proponemos es que cada uno se pueda financiar y, claro, nosotros vamos a revisar la norma para que tampoco puedan estar inmersos en estos financiamientos privados
parte del narcotráfico. Y así también por parte de la Revolución Ciudadana, del correísmo, pues hay ciertos argumentos que dicen que existió fraude en las elecciones, sin embargo, pues con 11 puntos de diferencia es un poco cuestionable estos argumentos. Ahora, justamente la candidata Luisa González, ex candidata presidencial Luisa González, pues comentaba que y acusaba al presidente Daniel Noboa de haber invertido $800 millones para comprar votos. Que presenten las pruebas, el síndrome del impostor. Ahora ellos están tratando de posicionar esa narrativa. Lamentablemente creo que ellos tenían dentro de su perspectiva otros resultados, pero el Ecuador se despertó, el Ecuador se levantó, nuestros adultos mayores salieron democráticamente a sufragar el pasado 13 de abril porque todos tenían pánico de que regrese ese movimiento corrupto nuevamente a tener el poder y a tener la presidencia, porque sabemos, incluso días atrás, cómo se develaron los chats entre el del caso Ligados, en donde decían que esperen hasta regresar al poder para tomarse todas las instituciones. ¿Qué es lo que hicieron en esa década robada que tuvieron, en donde le metieron la mano a la justicia? Y es por lo que nosotros estamos luchando en este momento. No más impunidad, no más corrupción. Que ellos digan lo que quieran decir. Nosotros como ADN no vamos a gastar nuestro tiempo que tenemos para poder trabajar por los ecuatorianos en temas tan absurdos como estos, que ellos sigan con su narrativa porque no tienen nada más que hacer, mientras que nosotros seguiremos trabajando por los ecuatorianos. Y justamente hablando de este caso de Augusto Verduga, de los chats, existe una fractura ahora dentro de la Revolución Ciudadana. Vemos que están divididos, que ya algunas personas pues se están deslindando de este movimiento. Y pues justamente conversábamos con un analista político que decíamos, tal vez ya está derrotado finalmente el correísmo, y nos comentaba que esta estructura pues no podría ser tan fácil de derrotar, pero sí vemos que está muy débil. ¿Cómo lo ve el asambleísta? Sí, está debilitado, sin duda, el movimiento político de la Revolución Ciudadana. Vemos cómo hay personas que incluso están desafiliándose, saliéndose de ese movimiento, pero como le digo, Moraima, nosotros continuamos a paso firme. Será el tiempo el que siga evidenciando quiénes son los actores, quiénes son los políticos que están dentro de ese movimiento político. Y justamente por otro lado también me gustaría conversar sobre el sismo de Esmeraldas, que pues justamente nos tomó desprevenidos y sí causó varios daños a varias familias, se quedaron sin hogares. Sin embargo, pues desde el Ejecutivo rápidamente pues movilizaron a todos los ministerios, y así también ADN, pues vimos que lanzaron una campaña también para recolección de donaciones y poder enviarlas a Esmeraldas. Sin embargo, hubo muchos cuestionamientos porque justamente el presidente Daniel Noboa pues salió de viaje a una gira internacional y cuestionaban pues este viaje, la oposición sobre todo. Claro, sabemos que siempre la oposición va a cuestionar. El presidente salió justo antes del sismo ocurrido en Esmeraldas, pero sin embargo él envió de manera inmediata a todo su gabinete para que esté realizando las acciones y gestiones que se necesitaban para nuestros hermanos esmeraldeños. A diferencia de lo que sí hicieron la Revolución Ciudadana, usted recordará, Moraima, que cuando hubo el tema del oleoducto, fueron a sesionar, y lo que supuestamente iban a sesionar los asambleístas, que ni siquiera existía un quórum, lo que fueron a hacer fue irse de farra a un penthouse en Tonsupa, burlándose del dolor de la gente. Eso es lo que nosotros no hacemos. Nosotros somos solidarios con nuestros ecuatorianos, y lo que nosotros hicimos fue desplegar a todo el gabinete para que vaya in situ a revisar cuáles fueron las afectaciones. Incluso la primera dama estuvo ahí el primer día, el asambleísta también, John Polanco, estuvo revisando y fiscalizando cuáles fueron los daños, y nosotros hemos estado también como bancada, como ADN, realizando todas las gestiones para poder ayudar a nuestros hermanos de Esmeraldas. Y así también, pues hablando más sobre la gira internacional del presidente Daniel Noboa, pues ya asistió al funeral del Papa Francisco.
pues lamentablemente no pudo acompañarlo la primera dama porque tenía otra agenda aquí en Ecuador. También pues ya está en España, se reunió con el rey de España, pero estas reuniones, ¿qué es lo que buscan específicamente? Esa cooperación internacional, pero sí nos gustaría saber cuáles van a ser esos resultados de esta gira internacional. Bueno, son resultados importantes que ya se darán a conocer en su momento, su regreso del presidente de la República y la comitiva que le acompaña en ciertos países, porque sí es muy importante en este momento la cooperación internacional en materia de seguridad, en materia de producción, y por ello le han acompañado ciertos ministros para dar soporte en estos temas que son de interés nacional. Necesitamos de la cooperación bilateral, multilateral, para poder incluso salir adelante en los temas del empleo, en materia económica y en materia de seguridad, que es ahorita lo que más le preocupa a la ciudadanía. Y finalmente, pues hablar de la nueva Asamblea Nacional. Ustedes se posicionan el 14 de mayo y pues con 66 asambleístas electos por ADN, sin embargo, conocemos que ya existen alianzas y probablemente ustedes ya tengan la mayoría. Entonces, pues se habla mucho de que Anabela Asín pues ocupe la presidencia y también pues ustedes ocupen la primera vicepresidencia y pues cuán verídico es esto. Sí me gustaría que me comenten un poquito más de esto, además de las comisiones. ¿Qué comisiones les interesaría sobre todo? Porque sabemos que hay comisiones pues como la de fiscalización, de seguridad, de economía, que siempre están como que en el punto, en el foco de interés de todos los asambleístas. Bueno, Moraima, creo que todas las comisiones son importantes dentro del legislativo, porque si no, no existirían. Cada comisión tiene un tema a tratar y todos los temas son de interés nacional. Nosotros todavía no hemos definido quién va a ser el candidato o candidata a presidir la Asamblea Nacional. Sin embargo, quien salga, quien sea mocionado o mocionada por parte de la bancada de ADN, contará con todo el respaldo, porque todos tenemos las credenciales para poder representar a nuestros mandantes en la Asamblea Nacional. Lo que esperamos más bien es justamente esto, poder tener una asamblea distinta, una asamblea donde prime el diálogo, una asamblea que realmente sea de puertas abiertas y que sea la casa de la democracia, que a pesar de las ideologías y a pesar de ser de organizaciones políticas diferentes, tratemos los temas que necesita el país, que los temas que necesita el Ecuador y que nos han pedido, que nos pidieron el pasado 9 de febrero, tener una asamblea distinta que trabaje por el progreso y por las oportunidades de un nuevo Ecuador. Muchísimas gracias a la asambleísta Natalie Morillo. Si quisiera que envíe un mensaje final pues a toda la audiencia de La Data, pues porque ya pronto ustedes se posicionan y pues cuál es ese compromiso también y sobre todo específicamente de la asambleísta Natalie Morillo para todos los ecuatorianos. Gracias, Moraima, a todos nuestros amigos de La Data que nos están siguiendo en este momento. Decirles que no pierdan la esperanza de que vamos a tener un mejor Ecuador, que el Ecuador va para adelante junto a Daniel Noboa y junto a una asamblea distinta que va a trabajar únicamente por el progreso de todos ustedes. Como Natalie Morillo, representante de cada uno de los mandantes, de mis mandantes que son ustedes, voy a trabajar incansablemente en los proyectos que presenté durante mi campaña, que son económicos, para poder hacer una reforma económica, para poder atraer la inversión extranjera y nacional y poder dar empleo a nuestros ecuatorianos y que no tengan que emigrar en búsqueda de mejores días, porque aquí en el Ecuador los tienen. Educación. Necesitamos que nuestros jóvenes, que nuestros niños ingresen, sean incluidos en el ámbito educativo para que incluso no sean cooptados por el crimen organizado. Y vamos a avanzar, vamos a seguir para adelante en seguridad, en materia de seguridad que tanto lo necesitamos. Aquí a mí no me van a callar, no me van a detener y yo voy a seguir luchando y haciendo todas las declaraciones, a pesar de cualquier tipo de amenazas y demás, por salvar y defender a cada uno de nosotros, de nuestros ecuatorianos.